Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Géminis. Dice, coherencia. Curiosamente, este mensaje también me entregó para el signo de Tauro, cariño. A lo mejor de repente tu ascendente es Tauro. Te recomiendo que mires esa lectura también, mi querido Géminis. Vale. Lo mismo que lo he dicho a Tauro, mi querido Géminis. Trata de mantener la calma. No actúes por impulso. Y muchos de vosotros, mi querido Géminis, porque te conozco, a veces sueltas tu veneno o simplemente, corazón, te lanzas a la piscina y no hay agua. Géminis. Trata de mantenerte calmado, calmada, al margen de lo que esté pasando en tu vida. Parece como que en estos momentos tú tienes como un poco de ansiedad o de repente, Géminis, yo qué sé, dices cosas que luego te arrepientes, mi cascabel, mi rey, mi reina, corazón, ¿vale? Es importante que te calmes, es importante que te relajes, es importante que antes de dar un paso, piensa, medita. Puedes pedir también un consejo a alguna persona cercana, Géminis, ¿vale? Porque te noto como que estás en estos momentos muy intensa, muy intenso, cariño. Y puede ser también por Mercurio retrógrado, ¿no? La sombra de Mercurio retrógrado, mi querido Géminis. Relax, relax, Géminis. Relax, ¿vale? Esto puede ser con tu pareja, con tu familia, con tu entorno. Relax. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Vamos a ver signos. Me sale un Aries. Me sale Piscis o Acuario. Virgo. Otra vez Virgo. Leo, corazón. Muy bien, cariño. Te noto intensa, te noto intenso, corazón, y me das miedo cuando estás así, porque puedes ser muy venenosa. Tú cuando quieres ser venenosa, puedes ser muy venenosa, cariño. Por eso relájate, cascabel, relájate, enróscate ahí y tranquilita y tranquilito. La letra H. La letra F, tu ex, cariño. La letra C. La letra H otra vez. La letra L. La letra D. Y la letra O, Géminis. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. A ver, corazón de melón. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Y al costado, la carta del 8 de pentáculos. Vale. Géminis. ¿Sabes qué está pasando, Géminis? Que siento que tú me dices, Richard, amor con amor se paga. Yo te entiendo, cariño. Pero a veces, si tú haces algo, quizás de repente para recibir recompensas, no vaya a ser que te lleves lo que es una decepción, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, yo me estoy sacrificando por mis hijos, yo me estoy sacrificando por mi pareja, yo me estoy sacrificando por unas personas. No, nunca hagas algo esperando algo a cambio, porque te puedes llevar lo que es una decepción, cariño. Entonces, trata de mantenerte calmado y calmada y deja que las cosas caigan por su propio peso, mi querido Géminis. Eso es lo que te recomiendo, cariño. Por eso que tú estás así. ¿Cómo puede ser? Yo le he prestado dinero, yo lo tomo atención, cuando llega a casa le sirvo su comidita y no me dice ni gracias, Richard, ni los platos lava. Puede ser el caso. Vamos a ver, Géminis. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la carta del 10 de copas, que nos hablan de los sentimientos, pero aquí, al costado está la carta del 8 de pentáculos, cariño. Es como que las cosas no salen como tú esperabas,
O de repente esta persona te está decepcionando, Géminis. A ver. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Esta situación ha llevado a un reclamo, a una discusión. Y esta persona está como un poco enfadada contigo. Has soltado tu veneno, Géminis. ¿Cuántas veces te digo, cascabel? ¿Cuántas veces te digo, relájate? A veces te falta diplomacia, Géminis. Relájate. Eres muy intensa, muy intenso, cariño. Y mira las consecuencias. ¿Estás enfadado o enfadada con alguien, cascabel? Vamos a continuar. A ver. La carta de la reina de copas. Y esto, pues, a ti te duele, a ti te incomoda, quizás de repente porque tú coincides con esta persona. Mucha tensión, ¿no? Qué violento todo. Tú coincides con esta persona o esta persona, cariño, es muy importante para ti y pues a veces sientes soledad, cariño. Pero es que Géminis, corazón, ¿cómo crees que esta persona se va a sentir? Porque a lo mejor, yo no digo que tú no estés en tu razón. No quiero contradecirte, cascabel, porque me vas a soltar veneno. Yo no digo esto, cálmate. ¿Ves? ¿Ves cómo estás? Estás intensa, estás intenso. Cálmate, respira, cariño. Cálmate, cascabel. Ya te veo, ya te enroscas ahí. Ahora voy a echar veneno. Cálmate, yo no soy tu enemigo. Yo no soy tu enemigo, cascabel. Cálmate, cariño. ¿Cómo crees que esta persona se va a sentir? Porque a lo mejor dice, yo pensaba que lo hacía por voluntad propia y ahora me está reclamando. Yo pensaba que esta persona me ama y ahora me está reclamando. O de repente, cariño, vosotros, yo qué sé, si hablamos este tema en la parte de la relación, a lo mejor esta persona nunca te dijo que ustedes son pareja. Puede ser el caso, cariño. O esta persona nunca te prometió devolverte con intereses dinero. También puede ser el caso. O no te prometió ayudar. Tú lo has hecho porque has querido, cascabel. Tú lo has hecho porque has querido. Pero ahora hay un enfado, mira. Hay un enfado aquí, Géminis. A ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Géminis. Me da miedo sacar cartas. Me da miedo, cariño. Porque luego, te pones ahí en plan cobra, cariño, y me botas veneno, corazón. La carta del 5 de bastos y al costado la carta del 8 de copas. Algunos de ustedes, como ha sido tan fuerte, tu veneno ha sido puro, cariño. Algunos de ustedes no se hablan, contacto cero, están enfadados, cariño. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así, porque o tú o ellos te están observando de costadito, ¿vale? De costadito. Es cierto que hay contacto cero, pero te está observando, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Qué miedo que me das, de verdad. Qué miedo que me das. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Es la luna. A ver. La carta del 8 de pentáculos. Muchos de vosotros se preguntan y dicen, Richard, pero en algún momento de su vida me valora, aunque sea un poquito. Te valora, cariño. Te valora. Simplemente que las cosas se han salido de contexto, cariño. Pero te valora, cascabel. La carta del 3 de pentáculos. Muy pronto te va a recompensar. Muy pronto van a coincidir. Muy pronto las cosas se van a arreglar, cariño. Pero te recomiendo, cascabel, que vayas relajada, ve relajado, porque si tú vas, cariño, directamente a picar, es normal que esta persona se defienda. ¿Qué está pasando, cariño? ¿Qué ha pasado esta semana? Ni tú mismo te aguantas hoy día. Ni tú mismo te aguantas, cascabel. Estás sacando conclusiones antes de tiempo. Eso es lo que está pasando, Géminis, cariño. No saques conclusiones antes de tiempo. Esa mente retorcida a veces te traiciona. A veces te traiciona tu mente, Géminis. Entonces relax, cariño. Yo qué sé. Cuando estés así, cariño, abres el grifo de tu ducha, agua fría, cariño, para apagar el fuego de una serpiente, de una cobra, de un dragón. Tiene que ser agua fría, cariño, para ti, pero fría. Hielo, porque si no, no te calmas, cariño. Entonces, relax. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi cascabel. Ay, de verdad, eres un alma incomprendida, cariño, incomprendido, de verdad. Yo creo que no debo ser tarotista, yo debo ser domador de serpientes. Domador de víboras, cariño, eso debería ser yo. A ver, me dice, el ermitaño, el arcángel Raziel, tómate tiempo para meditar, ¿vale? Enseñanza espiritual, autodescubrimiento, desconecta, cariño. Tómate unas horas para escuchar la música que te gusta, yo que sé, para ver la novela que te gusta, Corín Tellado, cariño, las novelas turcas que te encanta tanto, cariño, yo que sé, o La Rosa de Guadalupe, corazón. Tómate un tiempo para desconectar, ¿vale? Porque me están diciendo meditar, autodescubrimiento. Eres una persona muy inteligente, cariño, simplemente que a veces te falta diplomacia. A veces no puedes. Richard, si no lo digo, me muerdo y me enveneno. Te entiendo. Pero en estos momentos trata de tranquilizarte, cascabel. Trata de tranquilizarte, anaconda, cariño, rey y reina. Trata de tranquilizarte. Está muy nerviosa. Está muy nervioso, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Luego te entra lo que es el remordimiento. Ay, Richard, creo que me he pasado, Richard. Sí, recién te das cuenta. Luego que lo has dejado ahí envenenado ya, cariño. Luego dice Richard, tienes razón, Richard. Creo que he sido muy impulsivo. Ya está hecho. Ya está hecho, Géminis, ya está. Ya no te arrepientas. Ya está, solo cambia, ¿vale? Es esto. A ver, y tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, cariño, ¿vale? Esta persona posiblemente está esperando que tú digas algo o de repente yo que sé digas lo siento, ¿no? Mira, Géminis, nos conocemos tú y yo, ¿vale? A mí no me vas a engañar, cascabel. A mí no me vas a engañar. A veces tú eres un poco cabezota, cariño. Mucho orgullo a veces tienes, ¿vale? Pero bueno, es tu forma de ser, corazón. Pero si tú sientes que has cometido un error, pues dile, papi, lo siento, ¿vale? Se me fue la olla, se me fue la cabeza. No lo volveré a hacer, cariño. Yo qué sé, es así de fácil, porque está esperando que tú digas algo, cariño. Ya está. O si no, pues dile, ¿cómo estás? Ya está, como si no hubiera pasado nada. Vamos a continuar. La carta del caballero de oros y al costado la carta del rey de oros, cariño. No sé qué lo habrás dicho, corazón, pero siento que esta persona está muy herida, cariño. No sé qué lo habrás dicho, corazón. Aquí ha habido un enfado muy fuerte, pero tranquilo, que las cosas se van a calmar. Se van a calmar, cariño, ¿vale? Porque cierras con la carta del rey de oros. La vida tiene que continuar. Es así, cariño. Pero es cierto que estás muy herido, muy herida. Es que, cariño, tú a veces, de verdad, no tienes pelos en la lengua, Géminis. Muchas veces te digo, Géminis, relájate, pero hay algo en ti que a veces, uy, Dios mío, por eso es que yo no me meto contigo, sinceramente. Te digo víbora de cariño. Te digo anaconda de cariño. Te digo intenso de cariño. Porque yo, ¿por qué me voy a meter contigo, corazón? Me destruyes. Es que me destruye. Prefiero estar de buenas contigo que de malas, sinceramente, ¿vale? Mi banderita blanca, cariño. Géminis, te amo. A ver, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano, porque la verdad, cariño, conociéndote tanto, ¿tú crees que yo te voy a provocar? Sería tonto de mi parte, ¿es esto? A ver, vamos a ver, Géminis, vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen, cariño? Me sale lo que es la carta del príncipe de copas y al costado la carta del 5 de copas. Estás buscando pruebas, cariño. Es como que alguien te miente o tú presientes que alguien te miente y quizá de repente por eso son las discusiones. Tú estás buscando pruebas.
por el internet, yo qué sé, cariño, vas viendo su ropa, si tiene perfume barato de mujer, cariño, o leña de otro hogar, puede ser el caso, pero tú estás buscando pruebas. Ha habido una discusión, ha habido un reclamo, sí, sí, cariño, ha habido un reclamo, mira. Y aquí, corazón, estás buscando pruebas. Ese perfume no es mi perfume, Pepelucho. Ese es perfume barato, porque yo solamente uso lo que es Chanel. Uso solo Chanel yo, ¿vale? Es perfume barato, cariño. Uy, por Dios, Géminis. Mira, es cierto, cariño, que tú tienes una intuición muy fuerte, pero a veces en la vida hay que tener pruebas, cariño. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo he soñado, y cuando yo sueño algo, es así. Sí, yo te creo, cariño, yo meto la mano al fuego por ti, es así, cariño, pero yo te creo porque es la parte espiritual, la conexión entre nosotros, cariño, porque los dos somos víboras, la conexión. Pero la otra persona te va a tomar de loca, te va a tomar de loco, cariño. Es importante tener pruebas, porque aquí hay una tensión. Y aquí han llegado a mayores. ¿Qué culpa tiene, cariño, yo qué sé, tus vajillas de plata? ¿Vale? Lo has chatado ahí como chapa, corazón. La loza china. Han roto la loza china aquí. Es que de verdad, Géminis. Relax, cariño. Vamos a ver qué me dicen las características. A ver, esta lectura está muy intensa. Uy, si fuera lectura bonus, corazón, de verdad. Hazme recordar en los comentarios para la lectura bonus sacarte todo el chisme, cariño, todo el chisme, porque estaría contigo 2 horas. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta del mago. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries, me dicen, ¿vale? O de repente con tu jefe o con tu jefa, cariño. Siento que entre vosotros hay una conexión porque esta persona te piensa mucho, pero en estos momentos no te mira lo que es a la cara, mi querido Géminis, ¿vale? Y yo siempre he dicho, cuando una persona no te mira a los ojos, es porque algo está pasando. Y tú también lo has dicho muchas veces. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, cariño. Algunos de ustedes posiblemente están sintiendo lo que es una conexión con una persona que está lo que es en la distancia. Puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. O me dice Richard, últimamente yo estoy recibiendo como revelaciones. Hay algo superior que me quiere hablar. Hay una energía que me quiere hablar. Puede ser el caso, ¿vale? Tú estás sintiendo una conexión, Géminis. La carta del mundo, cariño. Noticias, mensajes a través del internet, a través de las redes sociales. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo. Pero siento por ahí un Capricornio, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca o piel morena, cariño. También, yo diría piel blanca, pero está bronceado. Cabello rizo o crespo, negro o castaño, corazón. La carta también del 9 de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. ¿Sientes mucha conexión o te sientes bien con una persona de elemento tierra, cariño? A lo mejor con esta persona tú coincides en tu trabajo, en tus estudios. Lo tienes muy cerca, cariño. No digo que vosotros tengan lo que es una relación, pero es como que me dice Richard, a veces siento tan buena energía, tan buena vibra con esta persona que parece que pienso que entre nosotros ha habido algo en otra vida. Puede ser, ¿vale, cariño? Pero tiempo al tiempo, mi querido Géminis, para que todo se ponga en orden. Bendiciones, corazón. Ya sabes mi consejo. Relax. Si quieres que te dé más chisme de esta lectura, me lo dices en los comentarios. Para la lectura bonus, cariño, te lo voy a decir todo. Todo. Hasta el color de su uña, corazón. Hasta la vista. Te quiero. Gracias por tu apoyo.